Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, diríjanos. Padre, haga posible que los ángeles nos acompañen. Bendiga, Señor, a toda persona que reciba este mensaje. Prepárenos y habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Bendiga cada amigo, amiga, cada hermano, hermana que recibe esta palabra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. El título del tema para hoy: Dios habla por el Hijo. Cuando estudiamos en la Biblia, en la palabra de Dios, la cristología apocalíptica, descubrimos que en la apocalíptica bíblica está presente Cristo Jesús. Descubrimos que dentro de la revelación que Dios hace de los eventos finales está en medio el Señor Cristo Jesús. Jesús le da sentido y razón de ser a la apocalíptica bíblica. Jesús le da su tono y coloca en su lugar todas las revelaciones que Dios hace. Por eso, el libro de Apocalipsis se llama Apocalipsis, revelación. Y en el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La pieza clave de la revelación, la pieza clave de la apocalíptica es Cristo Jesús. Por tal razón necesitamos crecer en el conocimiento de la cristología, crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Cuando le damos sentido a esto, entonces en el Antiguo Testamento descubrimos que la apocalíptica bíblica está presente en Isaías, los capítulos 24 al 27, en el libro de Ezequiel, capítulo 38, 39, en el libro de Joel, capítulo 2, capítulo 3, y en el libro de Daniel encontramos capítulo 2, capítulos 7 al 12. Zacarías tiene apocalíptica bíblica también, capítulos 9 al 14. En el Nuevo Testamento, donde ya hemos llegado, donde estamos preparándonos para estudiar, hay apocalíptica bíblica en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. Estamos haciendo un preámbulo, un preludio, si se puede llamar así, aunque esto no es música. Estamos preparando el ambiente para trabajar con Mateo 24, con Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21 y ver la parte de la apocalíptica bíblica en esas secciones de la Biblia. Estamos mirando las credenciales del Señor Jesús, respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Por qué los discípulos le preguntan a Jesús, Mateo 24, versículo 3, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Cristo pasa a responder. Y antes de estudiar la respuesta de Cristo en Mateo 24, capítulo 1 al 14, capítulo 15 al 31, antes de ver esa sección de la Biblia que tiene que ver con la apocalíptica bíblica, estamos mostrando y presentando las credenciales de Jesús. Hoy necesitamos ver que Cristo habla, Dios habla por el Hijo, cómo el Señor Jesús se somete a la palabra de Dios, presenta la palabra de Dios, se enfoca en la palabra de Dios, autoriza la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 hemos dicho una y otra vez, como dice el autor de Hebreo, como dice el apóstol Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, escatología, en estos días finales,
En el cumplimiento de la apocalíptica bíblica, Dios nos habla a través del Hijo. Y llama la atención cómo Jesús hace énfasis acerca de la palabra de Dios y su persona. San Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo dijo, Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo que la escritura del Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento llevan a Él. Todo aquello se cumple en Él. Todo lo que dice el Antiguo Testamento tiene un foco, tiene una meta, tiene un propósito, tiene un lugar a donde llegar, un objetivo, y ese objetivo es Cristo Jesús. La Escritura nos lleva a Cristo Jesús. Y cuando estudiamos al Señor Jesús, encontramos la autoridad que Cristo confiere a la Escritura. Es muy importante esto porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero se cumplen en aquellos y aquellas que deciden creerle a Dios. Cristo dijo, al que cree todo le es posible. Hoy día vivimos en muchas crisis y dificultades que pasan en este mundo. Sin embargo, hay nada que temer si nos apoyamos en la palabra de Dios que nos hace creerle a Dios y conocer a Cristo Jesús. Ya hemos dicho una y otra vez lo que dice, lo que promete Dios a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Cómo Dios dice y cómo Dios nos presenta y cómo Dios nos aconseja que hagamos con su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué hizo el Señor Jesús con relación a la palabra de Dios? Cuando leemos en la Biblia, descubrimos que Cristo Jesús se sometió a la palabra de Dios y Cristo Jesús, que gobierna la iglesia, presentó la Biblia como el manual para gobernar su iglesia. Cristo Jesús muestra su autoridad y cómo autoriza la palabra de Dios. El Señor Jesús presenta la Escritura con la autorización del Padre, presenta la Escritura como la palabra de Dios y el vocero de Dios para presentar su palabra. La Escritura tiene una autoridad suprema en la iglesia. Todo se rige a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús se sometió a las Escrituras. La autoridad de Cristo y la autoridad de la Escritura van en el mismo plano. Cristo acepta, Cristo recibe, Cristo se somete a la palabra de Dios. Y por eso necesitamos tener una idea acerca de la autoridad del Antiguo Testamento y la autoridad del Nuevo Testamento. Cómo Cristo recibió, cómo Cristo exaltó, cómo Cristo mostró, cómo Cristo presentó y explicó la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Cómo se sometió a esto? Veamos al Señor Jesús cuando enfrenta a Satanás. La Biblia dice, San Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, que Satanás probó, tentó a Jesús. Y llama la atención cómo dice Lucas y cómo dice Mateo que el Espíritu, después de ser bautizado, llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Y en medio de la tentación y haciéndole frente a las tentaciones de Satanás, el Señor Jesús se sometió, el Señor Jesús no discutió, no argumentó, el Señor Jesús se limitó a decir lo que está escrito en la Escritura. En otras palabras, para Cristo lo que la Escritura dice es final. Lo que la Escritura dice no amerita discusión. Lo que la Escritura dice es la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres. Escrito está, fueron sus palabras.
escrito está. San Mateo capítulo 4, versículo número 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, pero sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dijo David. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Cuando Satanás le tienta, Cristo se limita solo a citar la palabra de Dios. No vamos a discutir, eso es lo que dice la Biblia. Y está citando Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 3. Satanás vuelve a la carga con la siguiente tentación. Cristo se mantiene firme en citar la Biblia. Cuando Satanás cita la palabra de Dios, todos sabemos que le corta un pedazo al Salmo 91. Y la frase que corta es que te guarden en todos tus caminos. Si caminamos por la senda de Jehová, si transitamos en el camino de Dios, hay nada que temer. Ahora, si caminamos en nuestra propia senda, si vivimos conforme a nuestra propia voluntad, si hacemos lo que a nosotros se nos ocurre, entonces hay todo que temer, porque nuestro fin es desastroso. Me gusta cómo dice Proverbios en este tenor, capítulo 3, versículo número 5 en adelante. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Recuerde que estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y el tema de hoy estamos hablando acerca de la manera como Dios habla por el Hijo, Dios habla a través de Cristo. Proverbios capítulo número 3, versículo 5. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cristo se sometió a Dios, se sometió a la palabra de Dios. Y ni aun cuando Satanás buscó forma para argumentar, no argumentó, se limitó a citar la palabra de Dios. Y es por eso lo interesante cuando en Mateo, la segunda tentación, el Señor Jesús le dice a Satanás, capítulo 4, versículo número 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás pensó que iba a tener razones para empezar a argumentar con Jesús, como lo hiciera con Eva, citando en una forma truncada, una forma cortada la palabra de Dios. Cristo no le hizo caso. Se limitó a enfocarse en la Biblia, no argumentar con Satanás. Si nosotros aprendiéramos esa forma de pensar, si adoptáramos esa cultura de pensamientos, entonces nuestra idiosincrasia sería distinta, nuestra manera de ser. Entonces seríamos distintos, seríamos diferentes. Enfocarnos en la palabra de Dios, no en los argumentos. A mí me parece, yo pienso, yo opino. ¿A quién le importa lo que a uno le parece o opina? La palabra de Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. Esa es la clave. Escrito está en la Escritura, escrito está. Si nuestra cabeza estuviera llena con la palabra de Dios y para cada circunstancia, para cada situación, aflorara a nuestra mente un texto de la Biblia, veríamos milagros y maravillas obradas por el Espíritu Santo. Dios es fiel a sus promesas y entonces Cristo nos da un ejemplo y un testimonio poderoso en su vida moral de que se sometió a la palabra de Dios. No anduvo opinando, escrito está también, le dijo a Satanás. Satanás por tercera vez vuelve a la carga, vuelve a atacar a Cristo. Y entonces Cristo cita otra vez la palabra de Dios. Entonces, versículo 10, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Brevemente veamos los tres pensamientos que Cristo presenta en estos tres versículos. Veámoslo brevemente. Capítulo 4, versículo 4. Dice el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivirá el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está citando el Antiguo Testamento y Cristo está poniendo muy en claro la clave de la vida humana. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, número 2. No tentarás al Señor tu Dios. Hay un pensamiento en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 17. Estamos introduciéndonos a este interesante estudio. Dios habla por el Hijo. Jeremías capítulo 17, el versículo número 5 tiene una declaración fuerte. Jeremías capítulo 17, versículo 5. No tentarás al Señor tu Dios, vivirás de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el versículo número 5, Jeremías 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo podríamos decir este versículo en forma práctica? Las personas que se apoyan en sí mismos, las personas que anteponen sus ideas y sus opiniones y sus argumentos a la palabra de Dios, lo único que reciben es una maldición. Maldito el varón que confía tanto en sí mismo. Maldito el varón que antepone sus criterios, su juicio, su razonamiento a la palabra de Dios. Una maldición, en cambio, versículo número 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón. Amigo, amiga, Cristo se sometió a la palabra de Dios. Cristo se sometió a lo escrito está. No anduvo haciendo argumento ni... No. Tenga cuidado cuando una persona le está explicando la Biblia y comienza con frases como yo pienso, yo opino, a mí me parece. ¿Qué le parece? Es lo que dice la Biblia. Escrito está, dijo Jesús. Escrito está en la Escritura. Escrito está. Si usted lee los evangelios con cuidado, con un lapicero y una libreta, descubrirá en las enseñanzas de Jesús, en las conversaciones de Jesús, cómo se sometió a la palabra de Dios. En la vida moral, vamos a ver también cómo en su misión, en su ministerio, se enfocó en la Biblia y también en los debates públicos se enfocó en la palabra de Dios. Cristo, Mateo 24, responderá a los discípulos, pero es bueno saber, es bueno conocer, comprender y entender que Jesús se sometió a la Escritura, que todo lo enfocó en la Escritura, que todo lo hizo a través de la Escritura, que todo su razonamiento, todo su enfoque era a palabra de Dios, a la Escritura. Y entonces, de esta manera, conoceremos al Jesús de la Escritura. Hoy día se habla de Cristo, pero lamentable y tristemente, cuando usted se pone a buscar con cuidado, muchas de esas personas que hablan de Jesús, es un Jesús que no es bíblico, es un Jesús que es cualquier cosa menos bíblico. Razonamientos, disquisiciones, argumentos y conclusiones que no tienen nada que ver con la Biblia. De allí que nacen tantas y tantas religiones hoy día. A cada rato una religión nueva, un nombre nuevo, cosas que son vergonzosas. Tantos cuadros de Cristo, tantas pinturas de Cristo, tantas cosas raras y extrañas. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Escrito está en la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. A veces confundimos la fe con la presunción. Satanás tentó a Jesús diciéndole, tírate
lánzate. Y finalmente, Satanás viene con la tercera tentación, donde quiere hacer una sociedad con Jesús. Mira, yo soy el príncipe de este mundo, tú viniste a cumplir un ministerio, entonces, si tú te arrodillas, si tú me adoras, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Es bueno saber que la adoración no es un culto. La adoración es un estilo de vida. Como vives, dice cómo es el Dios que tú adoras. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que comemos y lo que tocamos determina el tipo de adoración que nosotros estamos rindiendo. ¿A quién? O a Dios o a Satanás. ¿A quién estamos adorando? ¿Qué dice nuestra vida? Satanás le dice al Señor Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré, todo esto me ha sido entregado, una media verdad, si postrado me adorares. Cristo dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que comemos, lo que tocamos, tiene que glorificar a Dios, tiene que mostrar el carácter de Dios, tiene que reflejar a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Anunciéis las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, la belleza del carácter de Dios. Nuestra vida tiene que reflejar la belleza y la santidad de Dios. Y entonces ese estilo de vida, ese nuevo nacimiento, esa manera de ser, esa idiosincrasia, anuncia y dice a los hombres, a los ángeles y a todo el vastísimo universo que nosotros adoramos a Dios. Llama la atención cómo el Señor Jesús, no solo en su vida moral, sino también en su misión oficial, presentó su sometimiento a la palabra de Dios. En el libro de Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 14, nos habla de el Hijo del Hombre. Es un título apocalíptico. Este Hijo del Hombre es Cristo Jesús. En el capítulo 7, versículo 9, versículo 10 de Daniel, hay una escena de juicio. Dios, dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando usted lee esos versículos, nota que aparece un personaje con el pelo blanco y una falda que cubre todo aquel lugar. Y delante de él hay millones y millones que le sirven. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En otras palabras, una escena de juicio. En el versículo 13 y el versículo 14 aparece el Hijo del Hombre que viene y le dan dominio, trono, potestad, etcétera, etcétera. Cuando Cristo viene a la tierra, todos sabemos cómo el Señor Jesús usó una y otra vez muy, muy abundantemente el título Hijo del Hombre. Ahora, mire qué interesante Cristo se presenta y qué interesante también en Isaías capítulo 42, versículo 1, aparece como el siervo sufriente. Y ahora Cristo dice en San Marcos capítulo 14, versículo 21, recuerde, estamos hablando de Dios habla por el Hijo y estamos enfocados en la serie Cristología Apocalíptica y ahora estamos mirando cómo el Señor Jesús se sometió a la Escritura. Ya vimos en su vida moral, ahora estamos mirando en su misión oficial. Capítulo 14, versículo 21, San Marcos. San Marcos capítulo 14, versículo 21, dice Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cristo recalca, según está escrito de él. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. En otras palabras, estoy cumpliendo con mi misión, pero yo sé lo que se ha escrito acerca de mí y vine a cumplir lo que ya se escribió acerca de mí. Estoy completamente sometido a la palabra de Dios. Reconozco la autoridad de la palabra de Dios sobre mí. Le doy autoridad a la palabra de Dios siendo quien soy.
Entre Cristo y la Biblia, entre Cristo y la Escritura, hay una relación íntima y estrecha. Se funde una cosa con la otra. Cristo reconoce y acepta lo que está escrito de Él en la Escritura y recibe, exalta, levanta, reconoce y acepta lo que la Biblia dice acerca de Él. Capítulo 8, versículo 31 de San Marcos, escrito está, dice el verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo que está escrito de Él. Él se somete a lo que está escrito. Él se somete a la Escritura. En San Lucas capítulo 24, Cristo sigue el mismo enfoque. ¿Por qué estamos haciendo esto? El Señor Jesús usa su palabra para darse a conocer. El Señor Jesús nos da el ejemplo, el testimonio de que se sometió a la Escritura y entonces espera que usted y yo hagamos lo mismo. Cristo reconoció la autoridad de la Escritura, Cristo autorizó la Escritura, Cristo aceptó lo que la Escritura dice. En San Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, y subraya Cristo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Escritura del Antiguo Testamento, Cristo enfatiza que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que escribió Moisés, la ley de Moisés, los profetas y también dice los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Usted nota, amigo, amiga, hermano, hermana, usted nota que todo gira en torno a la Escritura. Todo gira en torno a lo que Dios dijo. Todo gira en torno a lo que Dios expresó. Necesitamos aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cristo en su vida moral se sometió a las Escrituras. En su misión oficial se enfocó en la Escritura. Cristo se puso bajo la autoridad de la Escritura. San Mateo capítulo 26, mire qué interesante. San Mateo capítulo 26, dice el Señor Jesús, versículo 53, versículo 54. Usted quiere tener éxito real en la Biblia, las Escrituras. Usted quiere ser fiel, las Escrituras. Usted quiere vivir una vida poderosa, la Escritura. Usted quiere ser distinto, la Escritura. San Mateo capítulo 24, capítulo 26, versículo 53, 54. Dice Cristo, recuerde que cuando fueron a tomar preso al Señor Jesús, Pedro sacó la espada e intentó cortarle la cabeza a uno de los siervos del sumo sacerdote, y entonces le cortó una oreja. Mire la reacción del Señor Jesús. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ahora pregunta Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Se sometió a la Escritura, se sometió a lo que Dios había dicho, se sometió a la palabra de Dios, aceptó la autoridad de la Biblia sobre su vida, sobre su persona. Ahí está la clave y el secreto del éxito, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. No más opiniones, no más argumentos, no más ideas, no más cosas raras. Investigue, averigüe, conozca, comprenda, entienda lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios?
¿Cuál es el enfoque de Dios? Amigo, amiga, todo lo que le separa de la Escritura le separa de Dios. Todo lo que le impide crecer en el conocimiento de la Escritura le impide conocer a Dios. Y recuerde San Juan 17, versículo 3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conozco personas en cualquier lugar del mundo que se han desquiciado por no apoyarse en la palabra de Dios. Personas con mucha letra, pero terminan locos, completamente locos. Porque el cerebro humano tiene una cierta capacidad de tolerancia. Pero cuando se sobrepasa esa tolerancia, la gente pierde el rumbo, pierde el tino, se le corre la tuerca, se enloquecen. Y usted lo oye hablando tanta tontería y terminan fundido el cerebro, locos, que después no saben ni lo que están diciendo. Gente con la que uno está hablando y están explicando algo y en medio de lo que están explicando preguntan, ¿y qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo, pero bueno, ¿cómo? ¿Pero usted es el que está hablando? Locos, completamente locos. En cambio, cuando usted llena su cabeza con la Biblia, hay un pensamiento hermoso en uno de nuestros libros que dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. El secreto que Cristo nos da, que Cristo nos brinda para el éxito en cualquier área de la vida es la palabra de Dios. Cristo fue fiel, se sometió en su vida moral a la palabra de Dios, se sometió en su misión oficial a la palabra de Dios, se sometió en sus debates públicos a la palabra de Dios. ¿Por qué no citar más la Biblia y menos los argumentos? ¿Qué es lo que dice Dios? Es la última palabra. Dios, es soberano. El Señor Jesús, cuando tenía 12 años, en el templo, por descuido de José y María, se quedó 3 días en el templo hablando con los sacerdotes, hablando con los maestros, hablando con los doctores. Y llama la atención cómo Cristo responde a las palabras de María cuando ella llega y en cierto modo lo reprende. Llama la atención la respuesta de este niño con 12 años. ¿Sabía Cristo cuál era la misión de su vida? ¿Sabía que había venido al mundo? ¿Conocía Cristo lo que decían las Escrituras? San Lucas, capítulo número 2. San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Mire qué cosa linda. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Dice el verso 49. Recuerde, estamos con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos con el tema hoy, Dios habla por el Hijo. Dios nos habla a través de Cristo Jesús. Y ahora tiene 12 años el bebé, está en el templo, se pasó 3 días hablando y discutiendo con los escribas y los fariseos, hablando con los doctores de la ley, y ahora llega a José y María, que lo habían perdido por un día, se habían descuidado por un día, y para encontrarlo pasaron 3 días. ¿Cuánto tiempo te has descuidado de Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene buscándolo? Conocí a una persona, en realidad eran 3. Conocí 3 personas que de alguna forma se descuidaron del Señor por situaciones que se dieron en la iglesia. Triste y lamentablemente le costó encontrar a Jesús otra vez 42 años. Y agradezco a Dios que el Señor nos guió y nos dirigió para ser parte de la respuesta de Dios a estas personas que con los brazos abiertos aceptaron al Señor y fueron bautizados junto con otros familiares. ¿Cuánto tiempo hace, mi amigo, mi amiga, que descuidaste tu relación con Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que te separaste de Jesús? Él te sigue buscando. Déjate encontrar. El Señor es bueno y es misericordioso. Mira lo que dice San Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces Él les dijo, María llega y le dice, ¿por qué nos ha hecho esto? ¿Y por qué ha hecho así? Entonces Él les dijo, dio 12 años, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
¿En los negocios de cuál padre? Un bebecito de 12 años. Estaba negociando muebles con los fariseos, los escribas y los doctores de la ley para que José hiciera su mueble. No. ¿A quién le está llamando padre el Señor Jesús? A Dios. ¿Sabía Cristo cuál era su misión en la vida? Sí. ¿Conocía lo que decía las Escrituras? Sí. 12 años. ¿Cómo es posible que hay personas de 40, 50, 60 años que todavía no saben el propósito de su vida? Una cosa usted puede estar muy seguro o segura, que todas las personas que nacen en este mundo, por la gracia de Dios, todas las personas que viven en este mundo, por la gracia de Dios, toda persona que Dios le dio la oportunidad en aquellos millones y millones de espermas, y Dios permitió que esa persona entrara en ese óvulo para que sea un ser, una persona, esa persona está aquí con un propósito de Dios. La razón de ser de nuestra vida es descubrir ese propósito. Pero la gente se pasa la vida acumulando cosas, acumulando tonterías que se van a quemar, acumulando títulos, acumulando cosas para limitar su orgullo, y triste y lamentablemente, toda esa basura se va a quemar. ¿Cuál es el propósito de la vida? Cristo dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabía Cristo lo que había venido a la tierra? Sí, Señor. Lo sabía perfectamente. Interesante que a los 12 años ya sabía quién era su padre. Y no era José. Él reconocía a su Padre Celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No entendieron. Número 1, Cristo aceptó la autoridad de la Biblia en su vida moral. Número 2, en su misión oficial. Y número 3, en sus debates públicos. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y estamos explicando o poniendo la mesa, preparando el ambiente para entonces conocer, comprender y entender la apocalíptica de San Mateo 24. Si conocemos, comprendemos y entendemos todo esto que estamos montando, cuando vayamos a Mateo 24, cuando estudiemos Mateo 24, cuando estudiemos Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, entonces conoceremos, comprenderemos y entenderemos las palabras del Señor Jesús. Y veremos cómo hay detalles que Lucas da, que no lo da Mateo ni lo da Marcos. Hay detalles que da Marcos, hay detalles que da Mateo. Y tomando todo aquello y poniéndolo en conjunto, entonces se nos ilumina la mente y tenemos una visión clara y hermosa de lo que Cristo dice, lo que Cristo quiere decir y cómo aprender lo que quiere decir, cómo aplicar lo que quiere decir, cómo enseñar, instruir a los demás en lo que Él quiere decir. La ciencia de las ciencias, hemos dicho, es Cristo Jesús. Deberíamos dedicar más tiempo para estudiarlo a Él, conocerle a Él, profundizar en Él y no estar tan distraído con tantas y tantas cosas que al final de la jornada no tienen ningún valor eterno. Veamos a Cristo ahora en sus debates públicos, cómo se centró, cómo se refirió, cómo se enfocó en las Escrituras. Cuando usted estudia la experiencia o estudia la historia de los fariseos, se da cuenta que los fariseos le añadían cosas a la Escritura, hacían lo que se puede llamar eisegesis, le añaden al texto lo que el texto no dice. En cambio, los saduceos le restaban, le quitaban, le cortaban a las Escrituras. Todo el elemento sobrenatural lo rechazaban. Resurrección, no creen en eso. Ángeles tampoco. No creen en nada sobrenatural. El Señor Jesús entonces los enfrenta a cada uno con la Escritura. Escrito está. Para Cristo, la última palabra siempre la tiene la Escritura. En San Mateo capítulo 22, versículo 29, San Mateo capítulo 22, versículo 29. Es muy importante esto, mi amigo, mi amiga, porque en este tiempo, si usted no está amparado, apoyado, afianzado, enraizado en la palabra de Dios, triste y lamentablemente, el viento de la persecución, el viento de la vida de este tiempo, lo arrastrará.
capítulo 22, San Mateo, versículo 29. Dice el verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los saduceos, que se consideraban muy inteligentes, querían ponerle una trampa a Jesús. 7 hermanos y una mujer. Y entonces, para hablar de que no hay ninguna resurrección, entonces le preguntaron al final en la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser esta mujer? Se casó con el primero y se murió, luego se tuvo que casar con el segundo, así fue esposa de los 7. Y entonces Cristo le responde, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. La ignorancia de la Escritura hace que las personas saquen conclusiones muy atrevidas, conclusiones desastrosas. Jesús siempre se enfocó en la Escritura. Jesús siempre cumplió lo que dice la Escritura. Jesús siempre enfatizó la Escritura. Cuando usted tenga tiempo, léase el capítulo 5, 6 y 7 del libro de San Mateo, lo que se conoce como el discurso maestro de Jesucristo o el Sermón del Monte. Allí hay tanta profundidad de conocimiento que es algo maravilloso. Y hablando de la palabra de Dios y hablando de las opiniones de los escribas y los fariseos, el Señor Jesús hace lo que se llama la presentación de las 6 antítesis, o la manera que Cristo presenta en una forma imperativa, imperativos categóricos, su conocimiento acerca de la Escritura. En estas antítesis, el Señor Jesús no contradice a Moisés, pero el Señor Jesús enfrenta la tradición de los escribas y los fariseos y enfrenta el secularismo de los saduceos. Tradición de los escribas y los fariseos y secularismo de los saduceos. Por eso él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Mire qué interesante se pone esto. Y veamos esto en la parte final de esta presentación. San Mateo capítulo número 5. Vamos rapidito, es interesante ver esto en detalles. San Mateo capítulo 5, mire usted cómo Cristo presenta estas antítesis, las famosas 6 antítesis que el Señor Jesús presenta, el Señor Jesús plantea. San Mateo capítulo 5, versículo 21, versículo 22. Dice el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora añade Cristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice el Señor Jesús, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, ¿ustedes vieron que dijo esto Moisés? Sí, pues yo le añado y le digo a ustedes que el enfoque más amplio es este. En otras palabras, estoy confirmando, afianzando lo que Moisés dijo, pero te dando los detalles pertinentes para que estén más claros acerca de lo que dice la Biblia. ¿Por qué Cristo tiene esta autoridad? Es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué Cristo tiene esta autoridad? Es el Hijo del Hombre. ¿Por qué Cristo tiene esta autoridad? Es el Hijo de Dios, es el siervo sufriente. ¿Por qué Cristo tiene esta autoridad? Porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué Cristo tiene esta autoridad? Porque Cristo es el unigénito Hijo de Dios, porque Cristo es el Verbo que se hizo carne, porque Cristo es Dios que camina con nosotros. San Mateo capítulo 5, versículo 27, versículo 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién está hablando? El Todopoderoso Jesús. ¿Quién está hablando? Dios que se hizo hombre. Las antítesis, versículo 31.
también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y oiga esto ahora. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Hoy día se ha convertido esto en un relajo. Han puesto a un lado la palabra de Dios. Y se rechazan, se repudian por cualquier cosa. Tenga cuidado, porque se va a encontrar con esto cuando Cristo venga. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Son las palabras del Señor Jesús. Capítulo número 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El Señor Jesús afianzó, confirmó, certificó la palabra de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo número 35. Ahora, capítulo 5, versículo 38, 39, dice 38, 39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y dice ahora versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor Jesús enfatizó en las 6 antítesis nada más y nada menos que la voluntad de Dios. El Señor Jesús se sometió a la Escritura, el Señor Jesús exaltó la Escritura, el Señor Jesús recibió en sí mismo la autoridad de la palabra de Dios, pero también la autorizó. En otras palabras, siendo que Jesús es quien es, Dios con nosotros, siendo que Jesús es el verbo de Dios que se hizo hombre, siendo que Jesús es el Mesías, el Cristo, siendo que Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, siendo que Jesús es quien es y se sometió a la Biblia, ¿por qué usted y yo no hacemos lo mismo? En lugar de opinar y argumentar, la Biblia dice, escrito está, la palabra de Dios dice, hagamos de esto una cultura de pensamiento, hagamos de esto una idiosincrasia, hagamos de esto una manera de ser, una forma de vivir. Y entonces, cuando abramos la boca y citemos la Biblia, Dios estará hablando a través de nosotros. El mundo se va a pedazos, el mundo se está acabando. El único que puede ayudar a esta situación es Dios, y determinó hacerlo a través de su palabra. Y Cristo decidió hacerlo como Dios determinó. Mi amigo, mi amiga, nos estamos preparando para estudiar Mateo 24, para conocer, comprender y entender las palabras de Jesús. Pero necesitamos un poco más conocer a Jesús. Si Jesús, siendo quien era, se sometió a la Biblia en su vida moral, en su misión oficial, en su debate público, ¿qué deberíamos hacer nosotros también? Necesitamos leer la Biblia, porque si usted no la lee, si no la estudia, no puede citarla. Lea la Biblia, haga sueño bíblico, hágalo como a usted se le ocurra, pero léala. Léala. No se angustie porque mire que lea y lea. Leyendo la Biblia, el Santo Espíritu toma la palabra y comienza a darle forma a su cerebro. Compre su libreta, compre su lapicero nuevo
Escriban Éxodo 20, 1 al 17, todas las veces que pueda, con la mano derecha, con la mano izquierda, para que el cerebro se le despierte, para que la mente se le ponga a tono, para que se conecte su mente con la mente de Dios. Necesitamos volver a la Biblia. Permítame terminar con algunas preguntas. Mi pregunta primera, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta a Jesús como el Maestro Divino? ¿Acepta usted las enseñanzas de Jesús? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga y le instruya como prometió Jesús? Él les enseñará todas las cosas. El Santo Espíritu que está con nosotros tiene como base la Biblia porque Él inspiró la palabra de Dios. Tenemos de nuestro lado al Padre Celestial, tenemos de nuestro lado al Señor Jesús, tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo y tenemos de nuestro lado la palabra de Dios. Si le creemos a Dios, si nos sometemos a Él, nuestra vida será una vida de éxito y de victoria, porque Dios no conoce derrota. ¿Acepta usted la palabra de Dios con toda la autoridad que tiene Dios? ¿Acepta a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo con toda la autoridad que Cristo tiene? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y terminemos esta presentación. Querido Padre Celestial, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos cambia, que nos transforma y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Querido Padre Celestial, le aceptamos a usted, Señor, porque de tal manera nos amó que nos dio a Cristo Jesús. Aceptamos la Escritura como su palabra santa y bendita. Le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo venga y nos cambie y nos transforme. Oh Dios, conviértanos en luz en la oscuridad de este mundo. Nos rendimos a usted, le entregamos todo a usted y le pedimos, haga de nosotros, Padre querido, embajadores del cielo y embajadoras también, para llevar el mensaje de salvación a todas las almas y todas las personas que nos conozcan y vivir una vida de adoración, de rendimiento a usted, para la gloria de su nombre y la salvación de muchas almas. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.